Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más. Estamos haciendo cuestiones de la existencia a través de Bemba FM 93.5. Seguí acompañándonos de 21:30 a 22:30. Seguinos en las redes sociales de Cuestiones de la Existencia, Facebook, Twitter e Instagram, también en el canal de YouTube, donde podés encontrar videos muy interesantes también relacionados a todos estos temas que estamos hablando aquí en Cuestiones de la Existencia. Si querés obtener el libro La vida sin secretos, podés pedirlo a cualquiera de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia también, o si estás por la ciudad de Montevideo podés pasar por Librería Papacito, 18 de julio 1409, Librería Lannister también, y podés pedir por el libro La vida sin secretos. Entonces, que tenés temas muy buenos que hablan sobre lo simple que es la vida y lo enredada que el ser humano la hace y la vive, entre otros asuntos espirituales y psicológicos también. También podés obtenerlo a través de www.autoreseditores.com si estás en el exterior, si estás en Argentina, en cualquier parte de América Latina, o si estás en España también. www.autoreseditores.com, entras ahí, seguís los pasos, buscás el libro La vida sin secretos de Gustavo Adolfo Izaguirre y seguís los pasos y completás todo y después te lo mandan a tu casa. Quédate con nosotros entonces, que hoy vamos a hablar sobre la autosuficiencia. El tema de hoy es la autosuficiencia. Estás escuchando a Gustavo Adolfo Izaguirre en Cuestiones de la Existencia por Bemba FM 93.5. En Cuestiones de la Existencia siempre estamos hablando de que el ser humano, de que nosotros somos nuestros propios agentes. Esto significa que nosotros tenemos la total responsabilidad de nuestros actos, de todo lo que hacemos, de todo lo que emprendemos en la vida, sea esto para nuestro bien o no. Nosotros tenemos la capacidad de elegir y la capacidad de pensar, de reflexionar, de evaluar cada acción, cada cosa que vamos a hacer en la vida. Entonces, gracias a todas estas cualidades que tenemos como seres humanos, que es algo que nos caracteriza y nos diferencia del resto de la existencia, porque los objetos no piensan, no razonan, no tienen una vida, simplemente están en el mundo. Los animales, las plantas, por otro lado, también están envueltos dentro de ese círculo limitado en el cual no hay posibilidad de progreso. Un animal, un perro, un gato, más allá de que son seres importantes para nosotros y que hay que cuidarlos, hay que amarlos también, no tienen la capacidad de dirigir su vida, no tienen la capacidad de ser los arquitectos de su existencia, de su vida. Ellos no pueden tomar decisiones, no pueden progresar más allá de lo que las circunstancias les permitan. Pero todo esto es diferente con nosotros. Con el ser humano todo esto es muy diferente, ya que nosotros, como ya hablé, podemos cambiar desde lo primero desde aquello que está a simple vista. Vos podés poner a una pareja de seres humanos, la quitas de la civilización, la pones en una isla y probablemente volvés dentro de un tiempo y van a tener hecho su refugio, si no tal vez también alguna casa ya precaria, obviamente, con los recursos que tenga, con los recursos que la naturaleza les dé, le permita usar en el momento.
Pero en fin, va a haber un progreso ahí, va a haber un cambio. Y esto es algo que solamente el ser humano puede realizar, puede lograr. No lo digo yo, lo puede ver cualquiera. Cualquier persona puede observar simplemente la vida del ser humano y compararla con cualquier otro ser de la Tierra. Y va a ver que esto es así. De hecho, la historia misma lo cuenta. Como en menos de 100 años hemos progresado tanto. Y bueno, también hemos hecho muchas cosas que son desfavorables para nuestra, o mejor dicho, un insulto para nuestra inteligencia, pero en fin, tenemos esa capacidad de moldear todo a nuestro beneficio. Tenemos la capacidad de moldear todo a nuestro beneficio, al beneficio de los demás también. Es por eso que hoy quería hablar un poco sobre la autosuficiencia. La autosuficiencia, entonces, por así decirlo, y rapidito y pronto, es la capacidad que uno puede tener, valerse por sí mismo al 100%, de no depender de nada externo a uno para sobrevivir, para subsistir, para llevar su vida adelante. De eso se trata en pocas palabras, sin ir a una definición muy profesional. Si quieren, cada uno puede buscar por su cuenta qué es la autosuficiencia, pero va más o menos por este lado. Incluso en realidad es eso, es que nosotros podamos ser autosuficientes, que nosotros podamos valernos por nosotros mismos y que no dependamos de otros, de alguien, de algo externo para llevar adelante nuestra vida. Muchas veces creemos que cuando cumplimos la mayoría de edad, 18 años, ¿no? Nos creemos que ya somos autosuficientes por ser independientes, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Independiente puede ser cualquier persona mayor de 18 años, quizá. Vos tenés la suerte o la posibilidad de tener alguna casa para vivir solo, o sola, y te vas y podés independizarte de esa manera, podés vivir a tu manera, hacer las cosas según tu parecer y tu criterio. Eso es independizarse, pero la autosuficiencia es algo mucho más complejo. Primero que nada, para ser autosuficientes tenemos que desarrollar una conciencia y tenemos que cuestionar muy bien el entorno en el cual estamos viviendo. Tenemos que darnos cuenta prácticamente de que algo está mal, de que algo no concuerda con un estilo de vida digno de un ser humano. Cuando hablo de estilo de vida digno no estoy hablando del dinero, obviamente, sino que va en otras cuestiones en realidad lo que quiero decir, porque muchas veces podés tener dinero pero no tener una vida digna. No tiene nada que ver el dinero con todo esto. Cuando comprendemos la autosuficiencia, recordamos entonces de que nadie puede hacer más por ti de lo que tú hagas por ti mismo. Eso es uno de los pensamientos que comenzamos a notar en nuestras mentes. Es algo que nos comenzamos a ver de que realmente es así, que no podés esperar algo de los demás. Ese es el primer clic que debe hacer nuestra mente. Pensar, yo no puedo estar esperando que alguien me solucione mis problemas. Tengo que ir y hacerlo yo de una vez. Y esto no quiere decir que hagas todo a lo loco, sino que, te tomes tu tiempo para pensar, para reflexionar, porque la reflexión, el pensamiento va mucho de la mano con la conciencia, con el despertar, para que puedas despertar y darte cuenta de que si precisas un cambio o no, porque muchas personas viven cómodas como están, no despiertan. Entonces, un cambio de conciencia es fundamental para saber que uno puede ser o que necesita ser autosuficiente. Entonces, por más que parezca un pensamiento simple, decir, bueno, voy a ser autosuficiente a partir de mañana, la verdad que no es así, o podés intentarlo y tal vez te dure la autosuficiencia 2 o 3 días y nada más. Yo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook también, coloqué una imagen que dice, elegí el o los números que te parezcan. Debajo puse la pregunta, ¿qué es ser autosuficiente? Y por debajo de eso puse 6 números con
describiendo en pocas palabras lo que puede ser autosuficiente y lo que sería ser autosuficiente, y di a las personas que están en las redes sociales para que elijan qué es lo que le parece a ellos que tiene que ver con la autosuficiencia, y que marcaran con el número que tenía la palabra al lado. Entonces, primero dice: 1. Ser rico. 2. Controlar todo. 3. No ser dependiente. 4. Ser libre. 5. Tener autodominio. Y 6. Saber cuestionar todo. Obviamente que muchas cosas acá no tienen nada que ver con la autosuficiencia. Por ejemplo, la 1, ser rico, por ejemplo. Lo puse porque quizá muchos piensan que necesitan tener dinero para ser autosuficientes, pero eso es algo totalmente, algo que no es así, que no se aplica para nada, porque una persona puede tener todo el dinero del mundo y no saber utilizarlo, y estar cada vez dependiendo más del dinero, o estar dependiendo cada vez más de los servicios que el dinero puede comprar, y eso te aleja mucho a lo que es ser autosuficiente. Por otro lado, controlar todo tampoco es algo que esté muy de la mano, según creo, ¿no? Con la autosuficiencia. No tiene el controlar todo, empezando que uno no puede controlar todo, eso es un mito, ¿no? Y por otro lado, no tenés por qué controlar todo para ser autosuficiente. Eso no tiene nada que ver. Después, 3, no ser dependiente. Bueno, ahí sí tiene algo que ver con la autosuficiencia, no depender de algo externo, ¿no? 4, ser libre. La libertad está muy de la mano con la autosuficiencia, porque la autosuficiencia de hecho te hace libre, porque te permitiría consumir lo que vos precisás, lo que querés en el momento en el que lo querés hacer. Sos dueño de tus tiempos también y demás. 5, tener autodominio también va muy de la mano con la autosuficiencia. Y la 6, que muy pocas personas marcaron, que yo sabía que de hecho no se iban a dar cuenta muchas personas quizá, y muy pocas personas marcaron, que fue saber cuestionar todo, la número 6, que es fundamental, es lo principal para que vos te des cuenta, como ya dije, que tiene que haber un cambio en la vida, que tenés que tomar por fin las riendas de la misma, porque las cosas no van bien como están. Entonces muy pocas personas realmente se dieron cuenta de que esto es así, y la verdad que les felicito, porque es algo que es obvio, que vos tenés que cuestionar lo que estás viviendo, tenés que cuestionar qué es lo que comés, qué es lo que ves, qué es lo que consumís en la televisión, qué es lo que escuchás en la radio, qué es lo que estás viviendo, con quién te vinculás, qué charlas tenés, si todo esto te lleva a ser autosuficiente o no. Si para vos está todo bien, entonces tenés que pensar que estás muy equivocado, porque ser autosuficiente no está de la mano con la vida que tenemos en la civilización humana actual, por ejemplo. Sobre todo en la ciudad, ¿no? Que uno depende de uno y de otro todo el tiempo para hacer algo, porque están los servicios de determinadas funciones que están ahí para ofrecerte su trabajo, que está muy bien, porque de hecho una sociedad lo necesita, y ya necesitarlo te hace ser dependiente de algo, te hace una persona que no sos autosuficiente, ¿no? Entonces cada servicio que uno dependa es alejarse de la autosuficiencia. Por ejemplo, podemos ponernos en situaciones caóticas a veces. Después vamos a hablar un poco sobre Heidegger también, que fue un filósofo alemán prácticamente contemporáneo. ¿Y por qué digo esto? Porque él decía que estar pensando en la muerte, o recordar ese momento que nos va a tocar a todos, nos ayuda a lograr un poco lo que es una especie de independencia, que después vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a ponernos también en una situación un poco caótica. Vamos a suponer entonces que nuestro país o el mundo ocurre algo totalmente siniestro, en el cual no podemos comprar, no podemos adquirir los víveres, alimentos, ropa, todo lo que necesitamos, porque está todo bloqueado, supongamos. Vos tenés dinero en tu casa, tenés dinero en el banco, pero no podés usarlo para nada. ¿Qué haces? En ese momento te das cuenta de que sos totalmente dependiente de la sociedad en la que vivís. Te
te das cuenta de que por vos mismo no pudiste hacer nada y no te queda otra que lamentarte o que salir a lo loco a buscar alguna solución para poder salir de ese aprieto enorme en el cual te encontrás. De hecho, si vamos a la realidad, esto pasa en muchos países, lamentablemente. Ha pasado también y probablemente siga pasando. ¿Cuántos lugares en donde las personas cuentan con dinero y no pueden utilizarlo? O al revés, el país ya no tiene los recursos necesarios para sustentar a una población la cual carece de lo fundamental, ¿no? Y esto, recursos, hablando de recursos dentro del mundo, ¿no?, que nosotros hemos formado. El segundo mundo que siempre hablamos, porque está el mundo normal, el mundo natural, que tiene todo para que salgamos adelante e incluso es gratis. Basta solo con existir y de poder tomar de las cosas que allí están. Pero no es así, porque nosotros nos hemos adueñado de todas las fuentes naturales y recursos, los hemos explotado de nuestra manera, los hemos vendido y seguimos haciendo esto. Entonces todo no cuesta dinero, todo vale dinero. Una manzana te vale dinero, un pedazo de terreno de 4 metros te vale dinero, todo vale dinero, porque el ser humano se ha adueñado de estas cosas. Y como uno cree que hay que honrar, sostener y obedecer la ley a los gobernantes, uno tiene que pagar, uno tiene que hacer cumplir con los requisitos como cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero en realidad, si vamos a la base, es eso. El planeta es nuestro, es algo que está ahí libre. Es lo que falta, que un día cobren el aire también para respirar, porque quiera que no, ya cobran el agua. Supuestamente es la manutención, el mantenimiento de los caños y todo eso que se cobra, no sé, según lo que tengo entendido. Pero siempre te cobran algo. Lo que falta es que más adelante te cobren por algún filtro que tenga que limpiar el aire por la contaminación y tengas que pagar. No sé, puede ser, parece alocado, pero todo te van a cobrar un día. Todo va a valer dinero y eso te va a apresar también, porque vas a tener que trabajar más, probablemente en algo que no te guste, para poder pagar, para sobrevivir simplemente. Esa es la especie de esclavitud moderna por la cual pasamos, ¿no? Y es una esclavitud mentirosa, porque te hace creer que sos libre, te hace creer que tenés tus tiempos, que podés hacer lo que querés con la plata, con el dinero, pero en realidad no. Vos no tenés tus tiempos, vos tenés que estar 8 o 6 o 12 horas en determinado lugar, haciendo una determinada tarea. Yo recuerdo una vez que mi padre tuvo que venir a Montevideo a hacer unos trámites y no lo veía por mucho tiempo. Yo estaba trabajando entonces y él estaba prácticamente a 6 cuadras de donde yo estaba y no pude verlo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando, no podía salirme del trabajo para saludar a mi padre. En ese momento pensé, esto es como estoy preso estas 8 horas, me están pagando por hacerlo, pero es como que estás preso por esas 8 o 6 o 12 horas por la que estés, o vos sos propiedad prácticamente del lugar en donde trabajás. No sos libre de decir, no, voy a hacer 6 cuadras y vengo cuando pueda porque voy a saludar a mi padre. No podés, es imposible, tenés que cumplir tu horario o arreglarte, cambiar el día libre, lo que sea, pero a esas horas, si estás ahí, marchaste y ya está. Y es así, uno se cree dueño de lo que hace, se cree que tiene el mundo que puede llevarse el mundo por delante, ¿no? Cuando tenés un poquito lleno el bolsillo o cuando tenés alguna cuenta en el banco, pero en realidad no, vos tenés que hacer de tu tiempo, usar tu tiempo para enriquecer a otro, y vos simplemente estás sobreviviendo con un salario que te da para vivir mes a mes. Eso es lo que sufre la mayoría, ¿no?, de la población. Después está otra minoría que es también tiene sus grilletes, tiene sus cadenas, por así decirlo, porque tampoco son totalmente autosuficientes, porque dependen de algo más, pero se mueven dentro de otro círculo de libertad, ¿no?, que pueden ya manejar mejor sus tiempos y todo eso. En fin, si nos ponemos en esa situación entonces un poco caótica, te vas a dar cuenta de que no sos autosuficiente, o algo más real. Estás trabajando bien hace un par de años y te comprabas de todo porque tenías trabajo fijo, entonces aprovechabas. ¿Qué pasa? Te enterás de que dentro de un mes tenés que dejar el trabajo y no conseguiste nada. Llega el mes y ¿qué vas a hacer? No tenés para comer en tu casa porque tenés
lo que comes es con dinero. No tenés una reserva en tu casa, no guardaste en tu casa alimentos por lo menos para un mes, no ahorraste dinero por alguna emergencia, no tenés la manera de autosaciarte, no sé cómo decir, de esas faltas que vas a tener desde ahora en adelante hasta que comiences a recuperar de nuevo tu economía. Entonces eso nos muestra la dependencia que la sociedad formó en nosotros, ¿no? Yo no soy un experto en economía, ni en historia, ni un experto en nada, pero soy muy observador y me gusta leer mucho y estudiar por mi cuenta muchas cosas y analizarlas, ¿no? Porque no me quedo con lo que simplemente me cuentan. Por más que sea de la universidad más prestigiosa del mundo, yo saco mis conclusiones siempre de lo que se me dice. Y viendo a la humanidad antes de la revolución industrial, yo creo que tenían un grado más de libertad, ¿no? Aquel que tenía una tierra, un territorio, un terreno, lo tenía prácticamente todo, porque ahí podía tener sus animales, podía tener sus cosechas, llevaba su vida, si querías podías producir para comercializar, para vender o para consumo de tu familia. Trabajabas en tus horarios, a tu manera, pero trabajabas igual, no eras un vago por no estar metido en una empresa o en una fábrica o para el Estado, ¿no? Después comenzó con todo lo de la fábrica, la revolución industrial y las máquinas y la ciudad, ¿no? Las personas empezaron a ir a la ciudad para ocupar un puesto de trabajo, para hacer un ladrillo más de la pared, como la canción de Pink Floyd, para trabajando de sol a sol, en condiciones precarias e inhumanas, para quizá simplemente poder comer. Hoy en día, no, gracias a todo lo que se ha cambiado, no vivimos en esa situación, pero no estamos tan diferentes tampoco de lo que era. No tenemos derecho a quejarnos, no tenemos derecho muchas veces a hablar lo que pensamos simplemente. Uno en su trabajo tiene que ser un poco más que un robot, hacer la tarea que se le asigna hacer y ya está, ¿no? Depende del trabajo, obviamente, hay lugares que son más flexibles que otros, lo estoy poniendo todo en la misma bolsa. Y estoy hablando obviamente de la mayoría de las personas que tienen que hacer una labor, un trabajo por el cual no sienten que están para eso, no los realiza, que es algo enajenante, ¿no? Es un trabajo que no te permite realizarte como persona, ser feliz, seguir tus sueños, por así decirlo. Vos estás trabajando simplemente para subsistir, para comer. Que es importante, es peor no comer, obviamente, pero esa es la situación de la mayoría de las personas en el mundo, no digo en Montevideo, en Salto o en Uruguay, en el mundo. La mayoría de las personas nos ponemos en automático, nos levantamos a las 5 de la mañana y hasta las 7 de la noche no volvemos a casa por trabajar. A veces tenemos que permitir que nuestros hijos sean cuidados por extraños, ver o recibir enseñanzas externas de la televisión, de programas que quizá una niñera le pone, por ejemplo, y nosotros no vemos lo que aprende, no sabemos y no tenemos ese seguimiento con nuestra familia o nuestros hijos, o con a quienes tengamos a cargo, etcétera, etcétera. Ahí podés ubicarlo donde quieras, ¿no? Pero todo esto genera una dependencia de que si vos vas a trabajar y vos vas a adquirir lo que crees necesario, que compras con dinero muchas veces, a veces tenés que estar un año pagando eso, entonces ¿qué haces? Trabajás más horas, estás lejos de tu familia por lo que tenés que pagar, porque sos deudor, por ejemplo. Como ya dije, es la realidad de muchas personas. Pero ¿por qué lo digo? No estoy diciendo porque sea malo, porque sea un tema aburrido, porque sea ofensivo quizá, no, sino porque se puede despertar y salir de eso, ¿no? De hecho yo antes también tenía recuerdo el primer sueldo que tuve, salí corriendo a comprarme las cosas que quería, ¿viste? Por ejemplo, era muy joven y entonces quería juegos de video, me acuerdo, salí lo primero que hice, después no ayudaba en casa, cosas que estaban mal,
Entonces lo que quiero decir con esto es que uno cambia, uno puede cambiar, y eso es importante reconocer, que uno no tiene por qué ser siempre de la misma manera. Vos no naciste y vas a morir de la misma manera. Uno va cambiando, desde que naces vas aprendiendo cosas. Cuando salís de tu madre, del vientre, lo primero que aprendes es a respirar, si no me equivoco. Entonces todo el tiempo estás experimentando algo nuevo y eso te puede ayudar a aprender y a salir adelante. Depende de uno si siempre está girando en el mismo círculo o si uno toma eso como un pulso y progresa. De verdad progresa. Un progreso real estoy hablando. Eso depende de cada uno, no podés culpar a la sociedad por eso. Vos podés culpar a la sociedad por cómo está, pero no por lo que te está pasando a vos. Es como cuando uno se queja de política, por ejemplo. Uno se queja de los políticos y habla mal y publica y está todo el tiempo engranado, enroscado, mejor dicho, en ese tema. Yo digo, entonces, ¿por qué esa persona no hace política? ¿Por qué no va y hace un cambio? Porque hablar todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces lo importante es hacer el cambio y vivirlo, porque lo que vos haces es más fuerte que lo que vos decís. Entonces cuando vos comenzás a actuar es cuando las personas comienzan a notar, o no, tal vez no, porque no tienen por qué hacerlo. Uno tiene que hacer las cosas porque estén bien y no para que los otros lo vean. Porque si esperás algo de los demás, olvídate de la autosuficiencia. Estás todo el tiempo ligado al pensamiento y a las ocurrencias y a las opiniones de los demás. Entonces te volvés un esclavo de los demás. Todo lo que hagas va a ser para los otros. Te vas a medir en lo que digas, te vas a medir en lo que haces, y todo para no quedar mal o para tener a esas personas a tu lado simplemente. Entonces ya te volvés dependiente, ya dependés de los demás, dependés de caer bien a otro para poder sentirte bien o lo que sea. Obviamente que uno siempre, ¿no? Por más que uno sea libre de hablar, de decir lo que quiera, siempre hay que respetar el pensamiento y la creencia de los demás, porque por algo tienen ese pensamiento y esa creencia. No está mal que uno le indique hacia dónde puede caminar correctamente, pero tampoco puedes obligarlo ni enojarte porque la persona no te siga, ¿no? Eso es algo que muchas personas no respetan a veces y bueno, y se comienzan a andar sobre esa rueda de quiero que me escuchen y quiero que me presten atención, y se olvidan del mensaje real, ¿no? El cual es que todos somos seres humanos y que todos estamos luchando en la misma, que como dijo Heidegger, hemos sido puestos en este mundo y bueno, y en estas circunstancias en las que nos encontramos, pero como dijo Heidegger también, tenemos que saber salir adelante y tenemos las riendas para hacerlo. Nosotros podemos, mejor dicho, tomar las riendas para salir adelante y no ser manipulados por todo el entorno en el cual estamos viviendo, por más difícil que parezca y por más increíble que suene también. Heidegger entonces lanzó dos ideas de la existencia, por así decirlo. Uno es la existencia auténtica y la otra la existencia inauténtica. La existencia inauténtica es seguir el pensamiento de los demás, por ejemplo, seguir a las masas, vivir con un conocimiento prestado. ¿Qué es vivir con un conocimiento prestado? Es vivir de lo que has escuchado simplemente y lo que has tomado como verdad sin cuestionarlo. Que eso es muy común, es el pensamiento más común y más cómodo que existe. Ojo que a veces pensamos que cuestionar todo y simplemente cuestionar ya somos libres y somos inteligentes y autosuficientes. No, eso a veces es locura. Uno tiene que cuestionar hasta cierto punto. Cuando ves que las cosas se aplican es porque son de verdad, porque son ciertas. Y simplemente es así. No tenés por qué cuestionar todo. Por ejemplo, las personas cuestionan la existencia de Dios, otros cuestionan que existe, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos cuestionás algo que está ante tus ojos, por ejemplo. Vos me decís, bueno, entonces probame que Dios existe, ¿no? Probablemente te la puedo probar, más allá de que una persona lo quiera tomar como verdad o no. Pero lo más simple es la naturaleza, todo tiene un autor. Vos no podés ir a una biblioteca y decir que eso fue la explosión de una imprenta que formó todos los libros y las letras ordenadas y que así fueron formados
y encuadernados y todo eso por una explosión de una imprenta y todo fue calzando y hasta que se acomodaron las estanterías y todo. No, cada uno fue escrito por alguien, cada obra fue escrita por tiene un autor, tiene una persona que la acomodó en la librería, etcétera, etcétera. Tiene un proveedor, tiene una persona que lo distribuye y todo lo demás. Siempre hay alguien detrás de lo que existe. Siempre hay alguien detrás de la obra de una casa, ¿no? Entonces la naturaleza es la obra de alguien superior a nosotros y eso es obvio. Ahora probame que Dios no existe, por ejemplo. Entonces son cosas que uno se está cuestionando todo el tiempo, que tienen una respuesta simple, pero quizá nosotros no queremos creerla, no queremos reconocer o no nos sirve saber eso, simplemente. Entonces, cuestionar es muy importante y es la base para que nosotros podamos salir de una existencia inauténtica, porque no es nuestro, sino que es algo prestado, algo que viene de hace mucho tiempo, y podamos entrar en una existencia auténtica, como dice Heidegger, ¿no? Existencia auténtica. Entonces, si bien es muy difícil ser auténtico todo el tiempo, porque Heidegger plantea que nosotros tenemos un tiempo de autenticidad y un tiempo de inautenticidad también, en el cual nosotros no podemos ser totalmente auténticos todo el tiempo, porque nosotros vivimos influenciados por el exterior. Nosotros nacemos con un idioma, nosotros nacemos con una ideología o lo que sea que la sociedad haya formado. Ya nacemos en un mundo formado, por así decirlo. O sea, este segundo mundo que siempre hablamos, que fue hecho por el ser humano, donde entran los puntos de vista, la tecnología, el trabajo, las empresas, todo lo que parece ser un mundo que cuando falta algo parece el fin del mismo. Bueno, nosotros ya nacemos con algo determinado, algo formado ya. Entonces siempre recibimos influencia de todos lados y cuesta mucho trabajo despertar y generar la conciencia de cuestionar qué es lo que estamos teniendo como normal en la vida y qué es lo que nos puede sacar de esa zona en la que estamos cómodos y la que todo el mundo nos ubicó ahí y que todo el mundo probablemente se encuentra. Entonces al despertar, al pensar y a cuestionar, podemos tener una existencia auténtica, que es vivir por lo que nosotros sabemos que es cierto, que es totalmente diferente a vivir de lo que nos han contado que es cierto. Y bueno, ¿y se aplicará todo esto que estamos hablando? ¿Se aplica cotidianamente, por ejemplo? Bueno, vamos a intentar, desarrollar un poco más esto para ese lado también un ratito. Por ejemplo, en el hogar, la autosuficiencia. ¿Cómo podríamos ser autosuficientes en nuestro hogar? Bueno, con cosas simples, por ejemplo, haciendo un almacenamiento de alimentos no perecederos, por ejemplo, que podamos guardar como para un par de meses primero. Si puede ser 6 meses, si tenemos el espacio y todo, mejor. Si no, también se puede colocar en frascos de vidrio, por ejemplo, y dejarlos en un lugar fresco que sabemos que no se va a perder, no se va a echar a perder y que sabemos que nadie los va a quitar. Y bueno, si un día tenemos el problema de una inundación, lo que sea, por ejemplo, alguna cosa adversa que nos pase, tenemos alimentos en nuestra casa y no precisamos salir de la casa a comprarlos. O si un día estamos cortos de dinero también, por una u otra razón, ya contamos con lo básico para alimentarnos, por ejemplo. Entonces un almacenamiento es indispensable, ¿no? Hacerlo con lo que tengamos. Uno puede tener una repisa, puede tener una habitación ya más grande para guardar, también en baúles, en repisas, en frascos, ocupar más espacio también. Y bueno, hay muchos alimentos que son congelados también, que uno los puede, si tiene un freezer grande, los puede ir almacenando ahí, que pueden quedar por meses. También alimentos que no necesiten de temperaturas muy bajas, por si tenemos problemas de energía eléctrica o algo también. El ahorro es indispensable, ¿no? Ahorrar dinero cada mes
no ver cuánto tenemos y en qué podemos gastar, sino poder ahorrar un poco cada mes, un poco cada 2 meses, lo que podamos, para poder formar otro tanto de dinero para que podamos utilizarlo en otras circunstancias, a futuro, cuando lo estemos necesitando de verdad, ¿no? Porque podemos hacer un balance y ver, o poner, como quien dice, sobre la balanza qué estamos necesitando y qué no, como que muchas veces estamos haciendo gastos que no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, nos damos gustos, que está bueno darse los gustos, pero tampoco tan seguido. O sea, uno tiene que aprender a privarse un poco de las cosas buenas también, y esto ya lo hemos hablado y sirve para aprender a valorar lo que tenemos. Cuando vos te autoprivás de lo bueno, entonces después cuando lo tenés de vuelta te das cuenta del valor que tenía, o cuando lo perdés, mejor dicho, cuando lo dejás por un tiempo te das cuenta del valor que tenía hasta que lo volvés a usar o a consumir, o lo que sea de que estamos hablando. Y entonces hay que aprender a saber qué es lo que necesitas. Como ya hablamos en el programa anterior, hay que saber poner cada cosa en su lugar, ver qué son prioridades y necesidades, y ver qué son gustos simplemente, porque muchas veces tenemos a los gustos por necesidades, y eso no es cierto. Es un autoengaño que tenemos, o nos hemos engañado por una u otra forma, de una u otra manera, pero en realidad hay cosas que necesitamos y otras que no son necesarias, que nosotros les damos un lugar demasiado importante, diría yo, pero no deberían estar ahí. Entonces, aprender a ahorrar es fundamental. Eso no es solo a nivel de una casa, de una familia, sino que a nivel de un país. Ahorrar, es un país que ahorra y que tiene recursos siempre sale adelante, ¿no? Entonces es fundamental el ahorro. Eso podés verlo en cualquier libro de economía, o preguntarle a cualquier contador, siempre es bueno tener un ahorro, siempre es bueno tener un poco de dinero de reserva, ¿no? Por lo que necesites. Puede ser por algo extremo o no, puede ser por problemas de salud también. Entonces la alimentación también es importante, es algo que nosotros podemos aprender a ser autosuficientes en momentos en que estamos con poco dinero, o lo que sea. Aprender a cocinar esos alimentos que nos pueden ayudar, aprender a saber lo que estamos consumiendo, hacer los alimentos en casa también es parte de la autosuficiencia, ¿no? Todo esto nos lleva a poder ser libres, a eso voy, a no estar dependiendo de que otra persona te haga tus cosas, te haga tu comida, te haga e incluso en una familia, está la señora, el esposo, los hijos, que cada uno sepa hacer todas las tareas. Eso crea un hogar de autosuficiencia, no que la mujer cocine y que el hombre vaya a carpir o trabajar, sino que ambos hagan todo, que el hombre cocine, que la mujer lo ayude en las tareas de la casa, y viceversa, que los hijos también puedan aprender a cocinar, a lavar la cocina, todas esas cosas que hacen que los niños también sean autosuficientes y que crezcan con eso, ¿no? Con eso de, papá hacía esto y mamá hacía también, entonces no hay trabajos para mujeres ni trabajos para varones, ambos pueden hacer lo mismo y perfectamente bien, uno con ayuda del otro. El tiempo también, ahorrar el tiempo. Hay una enseñanza, una historia que una vez escuché, que la escribí también como para explicar algo en el libro La vida sin secretos, que cuenta más o menos así. Había un leñador, una competencia, mejor dicho, de leñadores, y en esa competencia se medía por quién talaba árboles, mayor cantidad de árboles talados. Eso es lo que se medía. Aquel leñador entonces, que en media hora hacía 4 árboles, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Porque no tengo ni idea cuánto demora una persona en talar árboles, pero vamos a hacerlo así, 4 árboles por hora, ahí queda mejor. Entonces ganaba. Entonces resulta que habían leñadores que tenían mejores herramientas, mejores hachas. Era con hacha, obviamente, no era con motosierras ni nada. Esa competencia era antigua. Entonces los leñadores tenían las mejores hachas, algunas más rápidas, otras más pesadas. Y bueno, siempre más o menos estaban entre 2 talas por hora, más o menos. Y había uno que hacía 4 talas en la hora.
el hombre cortaba 4 árboles en la hora. Entonces todo el resto de los leñadores se reunieron y empezaron a hablar. ¿Qué es lo que hace este hombre? Algo está mal, quizás los árboles de él sean más flojos, ya tenga empezado el trabajo y no nos dimos cuenta. Vamos a preguntarle a ver qué es lo que hace para ver el resultado de su trabajo, cómo puede ser tan bueno. Entonces estos hombres se juntaron y fueron a hablar con el leñador y les preguntaron. Este leñador entonces les preguntó: bueno, ¿qué hacen ustedes en su tiempo libre cuando tenemos entre una y otra hora para descansar? Todos respondieron: yo fumo, yo duermo, salgo a caminar, varias cosas que tienen que ver con distracción y entretenimiento. Y le preguntaron al leñador: ¿y vos qué haces en esas horas que nunca te vemos? El leñador contestó: yo paro para afilar el hacha. Entonces esto es muy importante, que nosotros podamos parar para afilar el hacha. ¿Qué significa esto? Usar el tiempo con sabiduría, usar el tiempo libre para aprender nuevas cosas. Si yo estoy en un negocio de cocina, por ejemplo, entonces usar el tiempo de descanso para mirar videos. Hoy tenemos, por ejemplo, YouTube, tenemos muchas plataformas en internet para aprender, libros también por doquier. Si yo estoy, no sé, trabajando de mecánico, también usar el tiempo libre para aprender un poco más, para innovar, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay profesiones que requieren de mucho estudio, como por ejemplo un médico. Un médico tiene que estar todo el tiempo actualizado. Entonces, imagino que un médico que use su tiempo libre para asimilar conocimiento, porque no se trata simplemente de estudiar, vos podés aprender de una manera muy cómoda. Vos tenés que buscar la manera que te resulte mejor simplemente. Y parás para afilar el hacha, para actualizar los conocimientos, para aprender. Para adquirir nuevas ideas o nuevos conocimientos que te lleven a tener nuevas ideas y nuevas acciones también. Entonces recordemos que hay que parar para afilar el hacha y usar el tiempo con sabiduría. A veces creemos que tenemos que usar el tiempo libre para seguir trabajando, para acumular dinero, que después gastamos en lo mismo. Eso no es parar para afilar el hacha. Parar para afilar el hacha sería detenernos un tiempo, meditar, pensar en ese tiempo libre, armar nuestras ideas, reflexionar, pensar, todas esas cosas, estudiar algún tema que estemos medio flojos en la vida. Eso es parar para afilar el hacha, lo cual nos da la ventaja sobre el resto de las personas que simplemente usan el tiempo para distraerse, que no está mal, pero hay que tener tiempo también para afilar el hacha, sobre todo si estamos queriendo progresar, porque por ahí no nos interesa y bueno, cada uno puede hacer de su tiempo lo que quiera, por así decirlo. Entonces, la autosuficiencia también es la capacidad de generar tus propios recursos, según lo que hemos estado hablando. Entonces, imagínense si cada persona del país fuera autosuficiente de esta manera como lo estamos describiendo. No habría pobres, ¿no? Sería un país sin pobres, porque nadie iba a necesitar de nadie. Todos iban a producir lo que necesitan. Ahí está en cada uno si en exceso o lo que necesita de verdad, pero si vamos a algo utópico, porque esto es algo utópico, no es algo que se vaya a dar, así que los comerciantes y demás no se asusten porque estamos filosofando simplemente. Si bien creo en lo personal que sería algo ideal no depender de nada, sino que vos mismo puedas satisfacer tus necesidades en tu propio hogar, que tengas en tu hogar todo lo que necesitas para comer, que no tengas que salir a buscarlo, etcétera, etcétera, sería primordial, algo muy bueno para nosotros y nos ahorraría un montón de problemas, ¿no? Porque por ejemplo está algo utópico en el sentido de que imagínense entonces que cada persona es autosuficiente en Uruguay, que cada persona en su casa tiene lo que necesita, no necesita dinero ya, el dinero ya no existe porque no es necesario para salir a comprar cosas. Vos tenés en tu casa, tenés un terreno grande, tenés tus animales, tenés tus huertas, tenés tu cocina, tenés todo lo que necesitas para vivir bien. Vos sabés
de electricidad, vos te arreglás tus problemas eléctricos o tenés paneles solares, lo que sea, que te haga autosuficiente. Y no habría pobres, no habría desigualdad social de ninguna manera, porque cada uno se metería en sus asuntos. Si bien cada uno puede ir a visitar a su vecino, pasar momentos gratos, pero no necesitas de para sobrevivir o para tener algo, porque vos mismo sos capaz de producirlo. Ahí no entra en juego la discusión de que si lo que producís es de mejor calidad o peor calidad, eso no importa. La calidad lo mete el comercio porque necesita vender. Acá no necesitas vender, entonces lo que vos produzcas y te haga bien para vos y tu familia y sea saludable, ya está, es suficiente. De hecho, el pueblo nefita en la América precolombina, en el año 400 después de Cristo, describió que vivían de esta manera. Ellos ya no utilizaban más su dinero o su sistema monetario y vivían de esta manera, en la cual no había pobres entre ellos, todos eran autosuficientes, y se describió que no podía haber mejor pueblo y pueblo más dichoso de entre todos los que había en ese entonces que este pueblo. Entonces esto te lleva a la felicidad también, porque la autosuficiencia está ligado con la paz, con la tranquilidad, con la felicidad, con el autodominio también, porque una persona para ser autosuficiente tiene que tener mucho autodominio o autocontrol. Tenés que saber, tenés que ser disciplinado en realidad. No podés ser indisciplinado y hacer cualquier cosa en la vida y tener autodominio, eso no existe. Entonces es algo que te lleva a una preparación, pero que realmente te lleva a tener paz y a lo que es auténtico, ¿no? A lo que es de uno mismo, a tener una vida auténtica, una existencia auténtica, como dice Heidegger. Entonces, esta es una de las maneras de lograrlo, ¿no? Es algo utópico porque de hecho no nos conviene que así sea. Entonces solo quedará en algunos pueblos de la antigüedad que lo han hecho. De hecho, muchas colonias, mejor dicho, comunidades cristianas lo han empleado también a lo largo de la historia, de esto de vivir sin dinero, de ser autosuficientes, y no vivían en la pobreza porque tenían lo suficiente. Pobre es el que necesita más. Vos podés tener todo el dinero del mundo y necesitar cada vez más, y ser pobre por eso. Entonces el que necesita es pobre. Aquel que no necesita y tiene todo lo que precisa para vivir, y no solo para sí y su familia, sino para brindar quizás ayuda a otro, es suficiente. Ya tiene todo cubierto. A mí me gusta, así como cito filósofos y escrituras de diferentes libros, también me gusta citar profetas de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque también podemos aprender mucho sobre ellos. Obviamente no podemos dejar de lado todo tipo de enseñanza, sin citar a una religión, obviamente. Pero por ejemplo, en el momento en que Moisés guiaba al pueblo judío o hebreo por el desierto, y ellos estaban con hambre y Dios les proveyó el maná, una de las reglas era que no podían juntar más de lo que iban a consumir. Si era una familia de 4 personas, por ejemplo, tenían que juntar lo que iban a comer los 4 en ese día. No podían guardar para el otro día o para más tarde. Si ellos lo guardaban, eso se podría, quedaba en un estado muy, muy feo y no se podía comer más y había que tirarlo. Entonces eso siempre enseñó a usar lo que necesitas, lo necesario, más es sobra. Y si sobra, ¿qué puedes hacer? Compartirlo, por ejemplo. Vivimos en una sociedad entonces de querer acaparar todo, de juntar todo, de acumular, de acumulación. Quien más tiene es el que está más seguro, creemos. Eso es por un poco de falta de fe, ¿no? De fe en uno mismo y en la vida. Uno tiene que ser, ¿cómo es la palabra? Tiene que prevenirse, pero tampoco hay que irse al extremo de la locura, de pretender guardar todo por si pasa algo, ¿no? Cuando yo hablé en el caso de hacer una reserva de alimentos, ahorrar dinero, no va dentro de esto, porque lo que estoy diciendo es ser autosuficiente, no depender de otro, y no es guardar y acumular para tener ahí guardado, sino que esto se va usando.
Yo estoy hablando de acumular cosas para simplemente tenerlas ahí por las dudas. No sé si han visto un programa, creo que está en Netflix, que es sobre los acumuladores compulsivos, estos que uno ve en la casa enorme llena de cosas que coleccionan y que juntaban, y uno se dice, ¿cómo esta persona llegó a ese estado, no? Que cuidado, porque eso es lo que nos puede pasar si nosotros comenzamos a acumular y a guardar cosas sin sentido y no usando. Podemos vernos envueltos en una situación así, lo cual ya lleva a una especie de psicosis, ¿no? Ya algo un poco psicológico, y tenemos que tener cuidado con eso también. El ser medidos, entonces, como hablamos en el programa pasado, que Aristóteles enseñaba que para ser felices tenemos que llegar al punto medio de todo. Entonces medirnos y ser autosuficientes va ligado con estas cosas, va de la mano también, para que podamos tener una vida más plena, ¿no? Para que podamos tener el control total de la misma siempre. Volviendo al tema del ahorro, entonces en el tema del ahorro es importante recordar la época de vacas flacas y la época de vacas gordas, la época de abundancia y la época de pobreza, por así decirlo. En la época de vacas gordas entonces es el momento para juntar todo, para guardar, para cuando venga el momento de adversidad, ¿no? Aunque ya hemos hablado de que la adversidad siempre viene, más allá de que uno haga los rituales que quiera, que tenga que hacer. La adversidad es parte de la vida, todos tenemos que saberlo, es como la muerte, ¿no? Como entender la muerte, que es parte de la vida, y como dice Heidegger, a medida de que vos aprendés a convivir con la muerte, vas a pensar diferente cada momento de la vida, porque no es lo mismo pensar que te vas a morir dentro de 2 días a pensar que te morís dentro de 80 años, por ejemplo. No vas a vivir con la misma intensidad o no vas a valorar los momentos tanto. Entonces vivimos en una sociedad que deja todo para después. Ahora soy joven y tengo 40 años y sigo siendo joven como cuando tenía 20, y quién sabe, cuando llegue a los 80 veré. Y eso es un error muy grande, ¿no? Que de hecho conviene a algunos, pero a las personas no nos conviene para nada pensar de esta manera. Solo te hace dormirte en los laureles. Pero saber y relacionarse con la muerte, comprender que esto es algo inevitable. Incluso los personajes más grandes de la historia ya han muerto. Saber que un día este tiempo finito se limita y nos ayuda a poder visualizar mejor a futuro, a poder trazar metas y ver los detalles en cada una de ellas también. Porque sabemos que no tenemos todo el tiempo del mundo para realizar cambios en la vida. No es lo mismo cuando tenías 20 que cuando tenías 30 o 40, ¿no? Entonces uno al ir pasando esas edades puede ir dándose cuenta, y si no pasaste por esas edades todavía, entonces es bueno despertar antes para no encontrarse con los imprevistos después. Realmente debemos saber que la juventud no es eterna entonces, ¿no? Y algo muy importante también que quería hablar sobre la autosuficiencia es no delegar. No permitas que aquellas personas hagan lo que vos mismo podés hacer por vos. Muchas personas esperan que los demás hagan cosas que ellos mismos pueden hacer. A las personas o Dios, por ejemplo. Estás esperando que Dios te resuelva un problema que vos mismo podés hacerlo. Dios nunca va a resolver algo que vos por tu propia cuenta podés hacer, porque limitaría tu albedrío. Eso si sos una persona creyente, obvio. Y si esperás de las personas algo, estás peor, estás frito, porque hay personas que no le interesa que estés bien, sinceramente. Entonces no dejes que otros puedan hacer lo que vos podés hacer por vos mismo. Es fundamental también para lograr la autosuficiencia. No delegar es una cosa, ¿no? Pero no quiere decir que te aísles. Podés trabajar en equipo igual. Entonces estas son algunas cosas que nos llevan a la autosuficiencia, como hablamos, nos lleva a despegarnos, a realmente madurar y poder dejar los pañales que llevamos toda la vida muchas veces, pañales entre comillas obviamente, ¿no? Y que estamos necesitando de
de mi tío, de mi tía, del carnicero, del supermercado, podemos valernos por nosotros mismos, ¿no? No se asusten los comerciantes, como dije, que esto es una utopía. Las personas no van a salir y van a cambiar sus hábitos y todo esto por un programa. Aquí simplemente estamos hablando de lo que se puede aplicar y lo que uno podría hacer en la existencia con su vida, que si me preguntan a mí sería mejor que cada persona fuera autosuficiente en el país, que no dependamos de los gobernantes tampoco, del Estado, que no dependamos de nadie, sino que de nuestras propias manos, y que podamos salir adelante con eso, ¿no? Sin pretender más, sin pretender menos, sino lo necesario para estar bien y para hacer bien a los demás. Y en eso se concentraría la vida, ¿no? En que uno pudiera trabajar lo necesario y utilizar el tiempo para aprender, para enriquecer el conocimiento, para fortalecer los vínculos familiares, por ejemplo. Esto sería lo ideal, sería una vida ideal, más allá de que, por otro lado, la sociedad nos muestre otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y que si paramos para pensar, la tranquilidad está solo de esta manera, no más allá de que no nos convenga o no, de que las cosas fueran o no así. La tranquilidad y el buen uso del tiempo está solamente de esta manera, porque de lo contrario todo el mundo y cada persona en la sociedad hoy en día sería feliz. Si no es así, es porque algo no está cuadrando, porque más allá de la adversidad que está presente siempre, uno podría ser feliz igual, uno podría aprender a vivir bien, pero bueno, eso está en cada uno, poder despertar a futuro y ver qué es lo que quiere para su vida, si quiere tener 80 años, 60, 70 y seguir trabajando como cuando tenía 20 o 30, o si quiere comenzar a los 30, ser autosuficiente, ahorrar, hacer las pequeñas cosas que te llevarán a una vejez tranquila, donde puedas descansar, visitar a tu familia, a tus nietos, una vida en la cual puedas reposar después de tantos años de trabajo y te puedas dedicar a otras cosas, quizá, ¿no? A servir, a ayudar a otros que necesitan, a enriquecerte de conocimiento, a estar presente en los momentos importantes de tu familia, etcétera, etcétera. Podríamos seguir sacando conclusiones y seguir hablando, porque es un tema que realmente da mucho para hablar. Es un tema que muchas veces estamos pensando, me gustaría ser libre, pero no pensamos más de eso, me gustaría ser autosuficiente, pero no tomamos alguna acción inmediata para poder revertir la situación en la que estamos, situación que si fuera algo favorable, entonces cada ser humano viviría bien, no habría guerras, no habría problemas, no habría desigualdad, no habría pobreza, etc. Hay muchas cosas para cuestionar en realidad, ¿no? Y bueno, esta es una de las funciones del programa Cuestiones de la Existencia. Por mi parte, muy agradecido por poder estar aquí en este programa de domingo. Y bueno, nos encontramos el domingo que viene de 21:30 a 22:30 para un programa similar. Quien les habla, Gustavo Adolfo Izaguirre. Un placer para mí estar aquí a través de Bemba FM 93.5. Desde ya, muchas gracias. I'm amused by your jokes embedded in love notes, and there's meaning to our words. We're not just blowing smoke. I woke from my dream, and all that I remember